Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar abarcando una partida bastante importante, un clásico del ajedrez, una partida de Alekhine. Pero me voy a detener un poquito más, no tanto en la historia del ajedrez, sino en los detalles que se ponen en juego en esta partida. Así que vamos a arrancar ya mismo. La partida inicia con E4, las negras juegan E6, una defensa francesa, D4, D5 y caballo C3. En este caso las negras tienen distintas alternativas. Alguna puede ser, por ejemplo, D por E4, con lo cual abandonan el centro, pero también se resuelve justamente la tensión que existe en esa parte del tablero. Otra jugada muy interesante es caballo F6, tras lo cual las blancas pueden avanzar, el centro se cierra y después las negras pueden irrumpir con golpes del estilo de C5. Pero en esta partida vamos a ver otra de las variantes, yo creo que es una de las variantes más complicadas, que es la variante Winauer con alfil B4. La idea es sencilla. Al clavar el caballo se vuelve a reanudar la amenaza sobre el peón central y las blancas tienen que tomar alguna decisión. Por ejemplo, si deciden capturar, bueno, esto le viene perfecto al jugador de francesa porque ya resuelve el problema del alfil de C8, que no contaba con buenas diagonales. También podríamos pensar en que el blanco puede volver a intentar a defender el centro. En este caso, que el alfil quede situado en el centro no es la mejor pieza, y tras alguna jugada como caballo F6 se gana algún tiempo sobre el alfil. Por lo tanto, la jugada que realizan las blancas es E5. Vamos a ver que esto tiene sus pros y sus contras. En principio, fijémonos que el caballo no ha salido todavía F6, por lo tanto no se pudo ubicar en esa casilla cómoda que es D7, desde la cual va a golpear luego con C5, como dijimos, sino que se va a tener que ubicar en la casilla E7. Eso no parece grave en principio hasta que nos damos cuenta que el alfil va a quedar sin casilla de retirada. Por lo tanto, es muy común en este tipo de variantes que este alfil el negro lo termine perdiendo o cambiando, ¿sí? Eso ya es algo grave porque pusimos muchos peones en blanco, los hemos dejado fijados por el centro del blanco, y este alfil es una pieza bastante mala. Por lo tanto, el negro va a quedar con ese alfil que no es la mejor pieza. Las negras siguen con C5, presionan sobre el centro, y acá las blancas hacen un movimiento también bastante interesante. Hoy en día la jugada más realizada es A3, que ya lleva a este tipo de posición bastantes agudas. Puede continuar, por ejemplo, con dama C7, dama G4, ataca rápidamente el peón que ya no está defendido. El negro lo entrega, dama por peón, torre, se abren algunas líneas, peón por peón. Y es una posición muy complicada que hay que conocer muy bien la teoría. En este caso no nos vamos a ir por ese lado. Vamos a ver una partida con una jugada como alfil D2, la cual es una sorpresa porque evita que se dañe la estructura, y este peón que parecía que está colgado, en realidad lo vamos a terminar recuperando, ¿sí? Con una jugada como caballo B5, lo que queremos hacer es, como dijimos, esta parte estratégica de eliminar el alfil de las casillas negras, ese alfil bueno, que cubre un montón de casillas importantes en el campo del negro. Fíjense que si se captura, luego el caballo se ubicará en D6 y ya es una posición bastante dominante. También podemos notar que si el alfil intenta proteger las casillas negras, bueno, podemos incluso perseguir al alfil que se termina retirando. Nosotros comemos el peón y este caballo quedó algo extraño, ¿sí? Por eso alfil D2 es una jugada que puede agarrar al negro de sorpresa. En la partida continuó con caballo E7 y eso no impide los planes del blanco de intentar cambiar el alfil y al mismo tiempo ocupar la casilla D6. Tras los cambios, las negras deciden enrocar para no perder el enroque, y ahora viene una jugada muy importante del blanco. La estrategia del negro se va a basar en tratar de demoler un poco el centro blanco. Ya lo hizo en principio con C5, pero también se puede venir en algún momento con una jugada del estilo de F6. Fíjense que si las blancas
continúan normalmente sacando las piezas, podría venir peón por peón, caballo por peón y F6. Nuevamente golpea. Si el blanco captura, desaparece totalmente su centro. Y en algún momento se puede llegar a venir la jugada de 5, que también revive al alfil de C8. Este C5 y este F6 suelen ser las rupturas clásicas que tiene el negro contra ese avance del blanco. Por lo tanto, es muy común que las blancas jueguen con C3 y en lo posible también con F4. De esa forma consolidan muy bien su espacio. Las negras juegan B6, que es una jugada muy razonable, ya que el alfil en esta diagonal no tiene perspectiva. Tal vez logremos cambiarlo en la casilla A6. Las blancas, como les dije, se van a consolidar con F4, alfil A6, caballo F3. En este punto hay una cuestión bastante curiosa, que es si las negras deberían cambiar o no su alfil por el caballo, ya sabiendo nosotros que es un alfil bastante malo. La verdad es que es un cambio interesante, pero el problema es que este alfil también sigue siendo muy bueno y ahora directamente no tiene oposición. Fíjense que las negras pueden seguir con un clásico avance en el flanco de dama, pero el potencial que tiene el blanco sobre el flanco de rey, ¿sí?, seguido de alguna avalancha de peones, es muy fuerte, ¿sí? Y este ataque no parece ser todavía algo muy molesto. Es por eso que, nuevamente, alguna cuestión estratégica que debemos sumar es que si pueden, cambien este alfil por el otro alfil, ¿sí? No tanto por el caballo. Es por eso que ahora podemos entender un poquito más la jugada del negro, que es dama de 7. Tras lo cual, si el blanco se ubica con su caballo en D6, fíjense cómo cambia totalmente la posición si logro cambiarle esas piezas molestas que tiene el blanco, ¿sí? Acá el negro estaría perfecto, incluso creo que prefiero más la posición del negro. Porque esta ventaja de espacio con tantas piezas que se han cambiado ya no es algo que realmente moleste en la posición. Así que las blancas, tras dama de 7, deciden defender su caballo con la jugada A4. Y las negras ahora se desarrollan. Tengo un video que habla sobre la cuestión de la ventaja de espacio, lo pueden buscar en el canal. Y algo que también he mencionado en ese video y vuelvo a mencionar acá, es que a medida que los peones avanzan, es verdad que ganan espacio, pero también pierden espacio o podríamos decir control de ciertas casillas. Cuando el peón avanza a A4, se pierde un poco el control de la casilla B3. Por lo tanto, la jugada caballo C6 puede empezar a buscar algunas casillas que están quedando como un poquito más débiles en el campo del blanco. Esto nos lleva a entender también el siguiente movimiento de las blancas, que es la jugada B4. B4 impide que el caballo maniobre y se meta en estas casillas un poco débiles del blanco. Tras peón por, las negras jugaron alfil B7. Y otra de las formas de jugar cuando contamos con poco espacio, ya mencionamos el cambio de piezas, ¿sí? Si cambiamos piezas, bueno, no hay que preocuparnos del espacio porque justamente no tenemos piezas que nos estén estorbando. A diferencia, por ejemplo, de esta posición donde vemos que ya empieza a haber como una compresión de las piezas negras que no tienen mucho movimiento. Otra de las formas de jugar es tratar de abrir nuevas líneas. En esta posición el negro solamente cuenta con una columna. Pero tal vez si logra hacer el movimiento A5 ya empiece a disponer de nuevas casillas para sus piezas. Es por eso que las blancas deciden jugar caballo D6 anticipándose al movimiento A5. Si las negras hacen A5, ahora B5 dominaría más espacio aún en el campo negro. Aprovechando que el caballo se ubica en D6, las negras juegan F5, ya que la captura al paso implicaría la pérdida por lo menos del caballo de D6. Las blancas continúan con A5, siguen ganando un poquito más de espacio y a su vez intentan achicar más todavía a las piezas negras. Caballo C8, y este es un momento bastante interesante porque yo con blancas lo que pensaría es, bueno, ya prácticamente que tengo que cambiar una de estas dos piezas. ¿Cuál me conviene cambiar? El alfil de B7 es una pieza muy mala, ¿sí? Choca mucho con los peones, incluso estamos por achicarla un poquito más. No cambiaría esa pieza y pensaría más que nada en cambiar el caballo,
viendo que es una posición cerrada. Pero creo que en esta variante hay justo un pequeño detalle táctico. Fíjense, tras A6, alfil A8 horripilante, el alfil que se encuentra ahí, podría jugar algo como alfil B5, ¿sí?, para clavar a la dama. Y no algo como B5 porque ahí, como les dije, se ha perdido el control de algunas casillas y eso sí puede ser algo molesto. Pero podríamos intentar algo como alfil B5 y acá aparece dama E7. Esta jugada puede ser la razón de por qué no comimos en C8. Fíjense que con la dama y con el caballo atacamos el peón de B4. Y esta jugada, bueno, puede que el alfil reviva. Entonces no es algo que quiera hacer. Pero tras dama E7, si hago torre B1, parece que está todo bajo control. Es acá cuando aparece la táctica a solucionar un poco los problemas. Existe caballo por B4. Y si cambio de dama, tras todos los cambios, va a aparecer un torre C1 al final que me va a ganar material. También podemos pensar que a caballo por B4 podría tomar de torre. Y es verdad, pero también existe un poco de táctica. Viene torre C1, de vuelta con la enfilada de rey y la torre. Y si la dama captura, puedo capturar la torre. Y posteriormente me como el alfil con la ganancia de un peón. Esto llevó al blanco a hacer la jugada caballo por B7, que de todas maneras igual va a saber aprovecharlo de muy buena manera. Continuó con dama por B7, vino a 6, y ahora quiero que presten atención a la diferencia en que si intento hacer dama E7, yo ya puedo jugar alfil B5, porque tras la captura ese caballo no va a contar con defensa, ni siquiera con casillas disponibles. Es por eso que tras A6 las negras renuncian a ese plan y juegan dama F7, continúa con alfil B5, caballo E7 y enroque. La posición del blanco sigue siendo ventajosa en cuanto al espacio y ahora creo que lo último que queda definir es el campo de invasión. Y ese campo de invasión se va a producir a partir de del ingreso, de la entrada de las piezas por la columna C. Las negras juegan H6 de momento, también tratando de evitar algún salto de caballo medio molesto. Y empieza la lucha por la columna C. Viene torre F a C1, torre F a C8, torre C2, dama E8. Fíjense que la idea de hacer torre C2 es empezar a organizar mucha, pero mucha presión sobre el caballo, sobre la torre que está detrás. Y las negras se le ocurre una forma, bueno, algo compleja de defenderse porque se autoclavan con el alfil. Sin embargo, tampoco tienen tanto espacio para movilizar sus piezas de otra forma. Lo que acá pensó el negro era que podía llegar a armar una especie de fortaleza y con todas sus piezas defenderse y resistir. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Tras torre a C1, vino torre B8, que les digo es prácticamente una jugada de espera. Dama E3, que es el inicio de un importante plan. Torre C7, torre C3, dama D7, torre C2. En principio parece que las blancas no están haciendo mucho con sus piezas, simplemente movilizaron sus torres, pero lo que están intentando hacer es presionar con todas sus piezas por la columna, pero con su dama por detrás. Y esto es muy importante porque la primera pieza que debe impactar en una invasión de columna no puede ser la pieza de mayor valor, porque del otro lado por ahí hay una pieza de menor valor y simplemente eso evitaría el ingreso. Por eso que la dama, cada vez que nos doblamos o nos triplicamos, en este caso en una columna, debe ir por detrás. Las negras traen el rey, ya no saben con qué pieza defender, y las blancas continúan con dama C1. Observamos que el caballo no se puede mover por la presión que hay sobre la columna y por la clavada, por lo tanto sigue acumulando piezas a la defensa. Y acá viene el momento de quiebre de la posición. Las blancas simplemente retiran el alfil y demuestran la problemática de espacio que tiene el negro. Tras alfil A4 se amenaza simplemente B5 y detrás hay una torre en C7 que queda muy vulnerable a la triple amenaza de las piezas blancas. Por lo tanto, las negras decidieron jugar B5, una entrega de peón que simplemente lo que hace es posponer un poco la partida, y en esos tiempos que el alfil come y se retira,
traer el rey a la defensa de la torre. Ahora sí, esa torre ha quedado por lo menos lo suficientemente defendida. Pero fíjense que la posición del negro está dependiendo de un hilo, porque esta torre no se puede mover porque abandona la protección del caballo. La dama está bueno que puede ir a E8 tal vez, pero también dejaría de proteger a la torre. El caballo, si se mueve, cae también el caballo de C6 y el rey acaba de llegar acá a defender a la torre. Todas esas flechitas pequeñas demuestran esa complicada posición que tiene el negro, ese embrollo de piezas atascadas en tan poco espacio. Así que las blancas definen la partida de una manera elegante, de una manera que todo ajedrecista alguna vez quiere ganar una partida, y es simplemente dejarlo en Zugzwang, dejarlo que él solito pierda su partida porque se le van a acabar los movimientos. Por eso que hace H4. Este H4 no es que de repente se dio cuenta que podía atacar del otro lado del tablero, sino que se dio cuenta que no había movimientos útiles en la posición del negro. Y si los hay, algunos movimientos, como H5, bueno, pronto se van a acabar. Entonces rey H2 sigue la misma premisa. Me muevo porque sé que no tenés jugadas útiles. Vino G6 y G3 juega ahora. Casi cualquier jugada hubiese sido lo mismo. Rey H3, rey H1. También hubiesen ganado la partida. Las negras terminaron jugando dama E8. Y acá finalmente vino B5. Y la torre de C7 va a terminar cayendo. O va a terminar cayendo el caballo. Y con pieza de más estamos ganadísimos. Así que amigos, vamos a hacer un pequeño repaso para recordar algunas cuestiones de la francesa. Tengo muchos alumnos que juegan francesa. Yo se la recomiendo porque me parece que es una apertura para iniciar que tiene sus cosas estratégicas interesantes. Recordamos entonces que una vez que ponemos los peones en casillas blancas, nuestra pieza fuerte es el alfil de casillas negras. He visto muchos jugadores de francesa que recién se inicia jugar de esta manera. Peón por y dar este jaque. Este jaque no es muy bueno. Simplemente cambiamos nuestra pieza tal vez no tan buena en comparación con el otro alfil. Y al otro lo dejamos sin su alfil bueno. Y terminan muchas veces haciendo esto. Este jaque lo terminan dando porque justamente a veces no encuentran dónde ubicar su caballo. En principio no van a notar ningún problema, como la partida que acabamos de ver. Pero sí suele ser un problema a largo plazo. Recomendación estratégica: si le juegan de esta manera con el peón de avance, ya pueden ir practicando la idea de jugar B6 para hacer luego alfil A6. Y fíjense qué diferencia estamos sacándonos nuestro alfil malo de la posición. Es muy común que las blancas jueguen C3 para que en caso de alfil A6 puedan comer y ganar una pieza de esta manera. Pero en los casos de C3 nosotros continuaremos con dama D7, evitando este jaque, y tras algún desarrollo más o menos normal, continuaremos con alfil A6, caballo por, enroque y nuestro clásico C5. Bien, esto simplemente como un bonus para los jugadores de francesa. Espero que les haya gustado la partida. También que hayan visto la fuerza que puede tener una columna, ¿sí? La utilización de una columna. Y bueno, yo les había dicho el video pasado que iba a estar compitiendo o que se venían algunos torneos. Y la verdad que sí, se vienen en octubre. Voy a estar jugando un torneo en Santa Fe que se llama el Torneo de Dos Orillas, que organiza la gente de ASA. Un torneo de lujo, siempre un torneo muy lindo con 200.000 pesos en premio. La verdad que siempre me da gusto jugar ese torneo. Y después estaré jugando lo que es el campeonato argentino, la final del campeonato argentino, que es un torneo cerrado entre 10 jugadores, luego de haber obtenido la plaza por salir segundo en la semifinal. Así que bueno, se vienen algunos torneos, nos estamos preparando, estamos entrenando ahí un poquito de teoría, un poquito de táctica, estamos tratando de meterle pila para que se haga por lo menos unas lindas partidas. Así que bueno, mientras tanto igual seguiré subiendo contenido porque tengo ganas de mostrarles algunas cositas más, algunas cositas que me han pedido también. Y después cuando venga esa época de torneos por ahí no esté tan activo, pero luego prometo también hacer algún resumen porque jugar la final
Sobre todo la final es un torneo bellísimo, un torneo muy duro y muy importante que lo voy a querer compartir con ustedes. Así que, bueno, listo por hoy, será hasta la próxima. Chau, chau.